a Dios, amados hermanos, nuevamente nos encontramos aquí, nos encontramos para la gloria del Señor, aquí nuevamente por esta página Fuego Santo. Amén. Damos la gloria al Señor primero que todo, porque Él es el que apareja todo, a pesar de tantos problemas técnicos, de tantos problemas que se nos puede cruzar. Estamos nuevamente presentando un tema hoy que puede ser de edificación para ti, puede abrirte a entender un poco más acerca de lo que el Señor quiere hablarnos, puede llegar a hacer que nosotros comprendamos un poco más lo que el Señor nos quiere hablar. Amén. En esta oportunidad nos encontramos nuevamente con nuestro amado hermano Isaac Fuentes desde México y nuestro hermano evangelista Andrés Ospino Mendoza. Primero vamos a abrirle el espacio a nuestro hermano Isaac Fuentes para que se presente nuevamente. Ya es, si no estoy mal, tercera vez que está con nosotros, pero no está de más que nos presente lo que él hace para la gloria del Señor, su canal, al cual se pueden estar suscribiendo y todo en donde se congrega, cómo se llama su iglesia y demás. Luego estaremos abriéndole parte al hermano Andrés Ospino. Gloria a Dios, todo el micrófono. Amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Bueno, mi nombre es Isaac Fuentes. Isaac Fuentes me pueden encontrar en YouTube como M. Isaac Fuentes, o en Facebook de la misma manera, como Isaac Fuentes. Bueno, me congrego en la Congregación Cristiana Evangélica Jesucristo Lirio de los Valles, y mi pastor es el pastor Marcelo Fuentes Santiago. Bueno, pues aquí estamos para la gloria del Señor, y qué bendición que mi hermano Andrés Ospino y mi hermano John me invitaron por acá, y vamos adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amado hermano Andrés, Dios te bendiga. Saludo a todas las personas que se están conectando y háblanos un poco acerca de lo que hoy tiene el Señor para con nosotros y para todos aquellos que se conectan. Gloria a Dios. Ahora sí vamos a empezar en el nombre de Jesús. Está acomodando la cámara. Ustedes saben que esto hay que hacerlo bien para el Señor. Amén. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga. Damos gloria al Señor. Vamos primero a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Vamos, acompáñenme en el segunda carta a Timoteo, segundo libro, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y escuche bien el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor. Qué bonitos versículos. Gloria al Señor. Y esto está de más, amados hermanos. La Biblia se interpreta, gloria al Señor. Y lo que me impacta, y quiero que muchas personas que están viendo este video en vivo, a esos hermanos que están a la larga distancia, lo que hoy el Señor nos quiere decir, gloria a Dios, es que en el versículo 16 dice que toda la escritura, o sea, los 66 libros que hay aquí, porque no hay uno solo, son 66 libros, es inspirada por Dios. Entonces la Biblia se enfatiza en varias ramas. Dice que es para enseñar, y muchas veces la Biblia nos enseña lo que debemos y no debemos hacer. Y después dice para redarguir, es lo que Dios comienza a hablar a tu vida para que cambies de parecer, para que cambies tu forma de pensar. Y sigo con esto, para corregir. Nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, tenemos que darnos cuenta que Dios nos tiene que estar moldeando, corrigiendo a través de su palabra. Y por último, dice para instruir en justicia. Amados hermanos, este es una guía al cielo. Este es el mejor manual, el mejor libro. Y este libro, amados hermanos, es una gran bendición para aquellos que nacemos de nuevo, para aquellos que creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y como dice en su palabra en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Nosotros vamos camino
cada día más a buscar esa perfección, a imitar a Cristo. Entonces tenemos que darnos cuenta que hoy Dios nos va a hablar, nos va a enseñar a través del hermano Isaac Fuentes. Así que damos gloria a Dios por este hermoso momento, porque sabemos que no es Andrés, no es Isaac, no es el hermano John, sino la palabra poderosa del Señor. Así que, amado John, gloria al Señor. Amén, amén. Dios. Gloria a Dios. Bueno, hoy estaremos compartiendo un tema muy especial, un tema de controversia, un tema que más que controversial es un tema abierto a muchas cosas, ¿cierto? Queremos que por favor aquellas personas que tengan preguntas las hagan vía chat, aquellas personas que quizás quieran agregar algo, pueden hacerlo, las preguntas que quieran, al final se estarán contestando. Gloria a Dios. Y pues sin más preámbulo, estamos invitando a nuestro hermano Isaac Fuentes a que comience con lo que el Señor le ha dado. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, en esta tarde. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de estar aquí, Señor. Yo me humillo delante de tu presencia, Señor, y reconozco que si tú no me ayudas, Señor, yo no puedo hacer nada. Es tu palabra santa, Señor, la que responde las interrogantes. Es tu palabra santa la que comprueba, Señor, la verdad, es la que nos prueba los hechos, es la que nos prueba la verdad y es la que desmiente al enemigo. Es tu palabra santa la que refuta los falsos argumentos y las falsas doctrinas, Señor. Que todo sea para tu honra y tu gloria, Señor. Por favor, que tu Espíritu Santo esté aquí. Quita de mí, Señor, cualquier distracción en mi mente, Señor, y cualquier espíritu que no sea el Espíritu Santo, que sea echado fuera de este lugar, Padre. Que de mis labios no salga ni una sola palabra, Señor, que no sea respaldada y dirigida, Señor, por tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, Padre bendito, te lo ruego con todo mi corazón. Amén. Gracias, Padre eterno. Gloria al Señor Jesús. Bueno, qué bendición estar aquí con todos ustedes, mis hermanos, en el programa Santo. Le doy gracias a Dios porque es la tercera vez que Él me da la oportunidad de estar aquí con todos ustedes en este programa. El día de ayer estuve con el pastor Gamaliel hablando sobre el mismo tema, solamente que enfocándome más en lo que es el falso apostolado de la religión, la luz del mundo. En esta ocasión, bueno, vamos a hablar ya en términos generales sobre el falso apostolado a nivel general. Primero que nada, quiero que entendamos, amados hermanos, cuál es el origen de esta falsa doctrina. La falsa doctrina de la que hablamos tiene por nombre, lleva por nombre sucesión apostólica. La sucesión apostólica es una doctrina que nace con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Romana en el siglo IV, 400 años después del Señor Jesucristo, inventa esta doctrina de la sucesión apostólica. La sucesión apostólica consiste en que el ministerio apostólico, la autoridad de un apóstol, ¿verdad? En este caso, las funciones de un apóstol, el oficio de apóstol y el poder, entre comillas, porque los falsos apóstoles de hoy no tienen poder ni siquiera para sanar una mosca, ¿verdad? El poder de los apóstoles, la Iglesia Católica enseña que los sacerdotes católicos romanos y que toda la curia romana son sucesores de los apóstoles, es decir, que ellos son los nuevos apóstoles. Si tú ves en las páginas del Vaticano y preguntas por el Papa Francisco, ellos creen que el Papa Francisco es sucesor del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque ellos creen que el Papa Francisco es un nuevo apóstol, que el Papa Francisco también es un apóstol de Jesucristo y que como apóstol de Jesucristo, él es sucesor del apóstol Pedro porque ha heredado el ministerio de apóstol, la autoridad del apóstol Pedro, sus funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tiene que quedar claro, mis amados hermanos, a Dios sea la gloria, tiene que quedar súper claro que esta falsa doctrina, amados hermanos, no nace con la luz del mundo, no nace con la iglesia mormona. Esta falsa doctrina no nace con los falsos apóstoles de la prosperidad. Esta falsa doctrina nace con la Iglesia Católica Romana en el siglo IV, 400 años después de la muerte y la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre.
Durante 400 años, el Señor y sus apóstoles, ellos jamás predicaron ni en Pedro jamás enseñó que habría un sucesor de Jesucristo. Los 12 apóstoles de Jesucristo jamás enseñaron que después de ellos había otros apóstoles. Entonces, el tiempo, vamos a ir al grano, mis amados hermanos. Lea el libro de los Hechos. Lea el libro de los Hechos completo. Usted va a encontrar pastores, diversos pastores, Hechos capítulo 20. Usted va a encontrar profetas en el libro de los Hechos, es decir, personas con el don de profecía. Usted va a encontrar mujeres que tenían el don de profecía en el libro de los Hechos. Va a encontrar maestros. Hechos 13:1 nos dice que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Es decir, va a encontrar profetas, maestros, evangelistas, va a encontrar paz. Pero después de que el libro de los Hechos menciona a los 12 apóstoles, no menciona a ningún otro apóstol. Pongan atención. Después de que el libro de los Hechos, mis amados hermanos, menciona los nombres de los 12 apóstoles, después de Pablo, jamás se menciona a otro apóstol. Vamos a ir al argumento de Matías y de Bernabé un poquito más adelante. Pero, mis amados hermanos, es importante entender que encontramos a Pablo como apóstol en Hechos, encontramos a Pedro como apóstol, encontramos a Jacobo como apóstol, encontramos a Juan como apóstol, pero nunca encontramos a otro apóstol después de los 12 apóstoles en todo el libro de los Hechos, que es el registro histórico y el libro canónico, porque es palabra de Dios, pero a la vez es un registro histórico que nos enseña el origen de la cristiandad, cuando nació la cristiandad. Vamos a hacer una línea del tiempo. Desde la era de Cristo, el Señor muere, resucita, el Padre lo resucita y lo sienta a su diestra. Después de Cristo vienen los apóstoles, la era apostólica. En toda esa era apostólica, ¿verdad? Los apóstoles más enseñan que después de ellos, después de los 12, va a haber otros apóstoles o no mencionan a otros apóstoles. En las epístolas de Pablo, Pablo no saluda a otros apóstoles. Pablo no menciona que Matías es apóstol. Pablo no menciona a Bernabé como apóstol. Menciona a Jacobo, a Cefas y a Juan como columnas de la iglesia, pero nunca menciona que Bernabé fue un apóstol de Jesucristo. No menciona que Timoteo, que Tito, que Andrónico, que Junias, etcétera. Ellos jamás son reconocidos como apóstoles en todas las cartas, tanto de los apóstoles como de los hechos, etcétera, etcétera. Llega el siglo IV, 400 años después de la muerte del Señor Jesucristo, de su muerte y resurrección y la ascensión a la diestra del Padre, nace la Iglesia Católica Romana en el siglo IV con Constantino. Y esta Iglesia de Roma establece el dogma, es decir, un dogma es una doctrina que no se puede probar. Es una suposición, es una teoría que no se puede probar con la palabra de Dios, pero que se cree como un dogma de fe. Es decir, no lo puedo probar, pero lo creo por fe. Eso se llama dogma divinamente revelado. Ellos enseñan que por la revelación del Espíritu, sabrá Dios cuál Espíritu, ellos pueden propagar nuevas doctrinas. Ellos enseñan la doctrina de la sucesión apostólica en el siglo IV y comienzan a enseñar que después de los 12 hubo otros apóstoles. Esa doctrina no es de la luz del mundo, no es de los falsos apóstoles de la prosperidad, es católica romana. Después, en el siglo XIX, vienen los mormones. Joseph Smith, en el siglo XIX, se autoproclama profeta de Dios y nombra a sus propios 12 apóstoles. Se autoproclama profeta de Dios y nombra a sus 12 apóstoles, a su quórum de 12 apóstoles. Ellos mencionaron que esos 12 apóstoles eran los sucesores de los 12 primeros apóstoles del Señor Jesús. Después, en el siglo XX, nace la iglesia La Luz del Mundo, con Eusebio Joaquín en Guadalajara. Primero Eusebio se autoproclama profeta y más tarde se autoproclama apóstol como único apóstol para toda la humanidad. Pero cuando muere Samuel Joaquín se autoproclama apóstol y así sigue la dinastía hasta el presente. Falso apóstol Nazón Joaquín García, lo digo con todo respeto. Viene el siglo XXI, mis amados hermanos, y nace los falsos apóstoles de la prosperidad con
Peter Wagner. Hicieron una reunión en un estadio y miles de pastores se autoproclamaron apóstoles. Ronnie Chávez se autoproclamó apóstol de apóstoles. Semejante título se puso esta persona, porque el apóstol de apóstoles es Jesucristo, porque Jesucristo es el enviado del Padre, y como enviado del Padre, él envió a sus 12. Él es el apóstol de apóstoles. Entonces, mis amados hermanos, el origen histórico de la falsa doctrina de la sucesión apostólica, o la creencia de que hay otros apóstoles de Jesucristo después de los 12, es completamente católica romana. Así que todo falso apóstol de la prosperidad, de la luz del mundo o mormón que venga a decirte a ti que él es un apóstol, dile que se vaya a la iglesia católica y se sometan bajo la autoridad del Papa, que no sea pirata, que no sea plagiador, que sea original, porque esa doctrina no es de ellos. Ahora vamos a pasar rápidamente, mis amados hermanos, rápidamente a aterrizar las ideas. Bueno, gloria al Señor. En primer lugar, es necesario entender qué significa la palabra apóstol y su doble uso. La palabra apóstol, del griego apostelos, apóstolos, significa enviado, mensajero, representante legal. Nuestro Señor Jesucristo nunca usó esta palabra, más bien él usó el equivalente para arameo o hebreo, que sería sheliach, sheloach o sheliachim en el plural, que significa enviado, mensajero, representante legal o intermediario. En el judaísmo, un mensajero, un sheliachim, un sheloach, es un representante legal enviado con plenos poderes. El Señor Jesús le dijo a sus apóstoles: así como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Y los apóstoles estaban vindicados con poder y con autoridad, con prodigios y señales. Pero los falsos apóstoles no tienen ningún poder, no tienen ninguna autoridad, son mentirosos, dan falsas profecías, son embaucadores, engañadores. Ellos no tienen ninguna autoridad, son usurpadores de un ministerio que no les corresponde. ¿Sí? Se tienen que arrepentir. El doble uso de la palabra apóstol, mis amados hermanos. Hay dos usos para la palabra apóstol. Y eso es importante mencionarlo para que no nos engañen, para que no nos vean la cara, como decimos acá en México. Doble uso. Tenemos el uso singular y el uso general. El uso general es para hacer alusión a cualquier enviado. Por ejemplo, mi padre me envió a México. Yo soy un apóstol, soy un sheliachim, soy un enviado. ¿Por qué? Porque he sido enviado. Y el uso singular es el uso que se hace específicamente en la Biblia para hacer alusión a los 12 enviados de Jesucristo que recibieron el título de apóstol, el ministerio de apóstol y el evangelio y el poder en la inspiración divina para dar mandamientos infalibles de Dios de forma oral y escrita. Eso solamente lo recibieron 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Ahora, la diferencia entre el apostolado, ¿qué es específicamente? ¿Qué es, mis amados hermanos, específicamente el ministerio de apóstol? ¿Qué es el ministerio de apóstol? ¿Qué es el ministerio de apóstol? El ministerio apostólico, el apostolado. ¿Y qué es un enviado cualquiera? Bueno, el ministerio apostólico, ministerio de apóstol, el apostolado fue la misión. Ministerio es un sinónimo de visión, es un sinónimo de tarea. Ministerio, misión, tarea, oficio. El ministerio apostólico fue una misión y esa misión fue poner el fundamento de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Y ellos pusieron el fundamento de la iglesia predicando a Cristo de manera verbal, es decir, hablando, palabra hablada y palabra escrita. Repito, pusieron el fundamento de la iglesia predicando a Cristo de manera hablada y escrita por primera vez en toda la historia a nivel universal, bajo la inspiración del Espíritu Santo, con el poder para dar mandamientos infalibles de Dios de manera hablada y de manera escrita. Efesios 2:20 nos dice que estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Entonces, los apóstoles y profetas, los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Pacto ponen el fundamento anunciando al Mesías, anunciando a Cristo de manera hablada y de manera escrita, y la palabra de Dios, la Biblia que tenemos, es el resultado de su predicación, de su enseñanza, bajo la inspiración divina del Espíritu Santo. Solamente ellos recibieron ese poder y esa autoridad. Ahora, ¿qué es un enviado cualquiera o un enviado común o un enviado general?
Un enviado general, mis amados hermanos, es cualquier enviado. Vamos a poner un ejemplo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? En el texto griego aquí dice, ¿y cómo predicarán si no fueren apóstoles? Es decir, enviados. Esto significa que tenemos millones y millones y millones de hombres con el ministerio apostólico que menciona Efesios 4:11. No, significa que tenemos muchos enviados. Una cosa es un enviado común. Yo te mando a la tienda, tú eres un apóstol, eres un enviado. Pero un enviado y un hombre con el ministerio apostólico que fue poner el fundamento canónico, es decir, la palabra de Dios, el canon, las Sagradas Escrituras, son dos cosas muy diferentes. Y es importante entender eso, mis amados hermanos. Apocalipsis capítulo 2 nos dice, yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes sufrir a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto demuestra que la iglesia del Señor Jesucristo, en la era apostólica, tenía un parámetro para medir, para comparar entre un verdadero apóstol de Jesucristo y un falso apóstol de Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo es que ellos pudieron determinar quiénes eran verdaderos y quiénes eran falsos? Ellos tenían un parámetro, una forma de medirlos, de compararlos. Y se divide, según la Biblia, según las pruebas que nos da la palabra de Dios, en dos partes. Número uno, pruebas de ordenamiento. Es decir, si tú dices que a ti te dieron el ministerio apostólico, la pregunta es, ¿quién te envió? ¿Quién te ordenó? ¿Quién te dio el ministerio de apóstol? Repito, si usted dice que usted es un apóstol de Jesucristo, dígame, ¿quién lo envió? ¿Quién lo ordenó? ¿Quién le dio el título de apóstol? ¿Quién le dio el ministerio de apóstol? ¿Quién lo escogió? Nadie. La única forma válida de tener el ministerio de apóstol es que Jesucristo te haya enviado directamente, que Jesucristo te haya escogido directamente, te haya dado el título de apóstol, el ministerio de apóstol, te haya entregado el evangelio directamente por primera vez en toda la historia, te haya dado el poder canónico para dar mandamientos infalibles de Dios, poder y autoridad, señal de apóstol, sello de apóstol, milagros, prodigios, sanidades. Tienes que ser testigo de la resurrección. Pero no tienes ninguno de esos requisitos, ninguna de esas cualidades, porque no eres un verdadero apóstol de Jesucristo. Número uno, pruebas de ordenamiento. Los apóstoles de Jesucristo fueron testigos de la resurrección. Juan 20, Mateo 28, 19, Marcos 16, 15, Hechos 1. El Señor Jesús se le aparece, también en 1 Corintios 15, se le aparece a todos los apóstoles. Se le aparece a 11 apóstoles y al último de todos los apóstoles se le apareció el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo dice, porque yo soy el último de los apóstoles. ¿Por qué? Porque él es el último apóstol al que Cristo se le apareció y lo escogió y le dio el ministerio de apóstol. Número 2. Después de esto vamos a pasar a las preguntas y respuestas, ya que termine esta intervención. Vamos a seguir. Número 2. Los apóstoles verdaderos de Jesucristo recibieron el título de apóstol directamente del Señor Jesucristo. Recibieron el título de apóstol directamente del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 6 y versículo 12. Por aquellos días Jesús se fue al cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes nombró apóstoles. Es decir, el nombre de apóstol, Cristo te la tiene que dar a ti en persona o, en el caso de Pablo, resucitado en el poder de su resurrección. De otra manera, eres un autonombrado apóstol, porque Cristo no te dio el título. Número 3, ellos recibieron el ministerio de apóstol directamente por el Señor Jesucristo. Fueron constituidos directamente por el Señor Jesucristo. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, y estableció a 12 para enviarlos a predicar. Eso está en Marcos 3:13. Otro punto, el Señor Jesús escogió, seleccionó, escogió directamente a 12 apóstoles. Hechos capítulo 1,
versículo 2. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Entonces el Señor Jesucristo escoge a los apóstoles directamente. Otro punto, los apóstoles de Cristo verdaderos que están en la Biblia, que sus nombres están en la Biblia, recibieron el Santo Evangelio directamente por el Señor Jesucristo. Repito, recibieron el Santo Evangelio directamente por Jesús y fueron enviados directamente por Jesús. Mateo 28:19, Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesús, en Hechos capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de Dios que les entregó mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ellos reciben el evangelio, reciben el poder canónico, reciben la inspiración del Espíritu Santo para predicar la palabra de manera infalible, de manera oral y escrita. Y son enviados a nivel universal directamente por Cristo resucitado, que se les apareció, que se les manifestó. Ninguna de esas cualidades la tienen los falsos apóstoles. Los verdaderos apóstoles recibieron el evangelio, la inspiración divina para escribir cartas canónicas que son palabra de Dios inspiradas por el Espíritu Santo. Juan 14:26, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he enseñado. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Los apóstoles reciben el evangelio, reciben los mandamientos de Cristo por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 1, versículo 2, y lo entregan en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas antes por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por ¿quiénes? Por vuestros apóstoles. ¿Cuál es ese mandamiento? La palabra de Dios escrita. Vamos a terminar esta exposición con este punto. Algunos afirman, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo, ¿sí?, no reúne los requisitos. Muchos dicen que el apóstol Pablo no tiene las cualidades características de un verdadero apóstol de Jesucristo y que el apóstol Pablo, ¿sí?, no tiene las pruebas de ordenamiento. Muchos dicen que el apóstol Pablo no es un apóstol del Cordero. Imagínate la semejante blasfemia. Dicen que Pablo no fue apóstol del Cordero, sino apóstol del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, ok, pero la palabra de Dios nos enseña que el que lo escogió fue Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a ver eso rápidamente. Las pruebas de que el apóstol Pablo sí tiene todas las cualidades de un verdadero apóstol y tiene todas las pruebas de ordenamiento. Pablo fue testigo de la resurrección, 1 Corintios capítulo 15, versículo 15. Y somos hallados falsos testigos porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, Pablo es testigo de la resurrección. Compárese con 1 Corintios 9:1, Hechos 22:17, Hechos 23:13. Número 2, el apóstol Pablo recibió el título de apóstol directamente por Jesús y por su Padre Santo. Gálatas 1:1, Pablo apóstol, título apóstol. No de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo levantó de entre los muertos. Número 3, el apóstol Pablo recibió el ministerio directamente por Jesús. Hechos 20:25. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, repito, el ministerio que recibí del Señor Jesús. Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Pablo recibe el apostolado directamente por Jesús. Número 4, Pablo es escogido directamente por Jesús. Hechos capítulo 9, versículo 15. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Romanos 1:1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el evangelio. Número 5, Pablo recibió el Santo Evangelio directamente por el Señor Jesús. Gálatas 1:12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Compárese con Hechos 22:20 y Hechos 22:17-21. Pablo es enviado directamente por Jesús. Hechos 22:21. Pero el Señor me contestó, ponte en camino, pues voy a enviarte lejos a los gentiles. Pablo recibió el poder para dar mandamientos de Dios de manera infalible, de forma oral y escrita. Gálatas 1:11-12, Efesios 3,
Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Primero de Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo escribo son mandamientos de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os he enseñado, sea por palabra o sea por carta nuestra. Pablo tenía sello de apóstol, 1 de Corintios 9:1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús, no soy vosotros mi obra del Señor, porque si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros. Tenía la señal de apóstol, 2 de Corintios 12. Con todas las señales de un verdadero apóstol se han hecho en medio de vosotros, con señales, prodigios y milagros. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas, amados. Gloria a Dios. Bueno, no sé si de pronto hay personas preguntas, por favor. No sé si el hermano Andrés de pronto tiene alguna pregunta. Amén. Bueno, hay muchas personas que a lo mejor se hacen las mismas preguntas, pero yo quiero que usted se enfatice mucho sobre donde dice que el Espíritu Santo es el que se encarga ahora de coger a los apóstoles. Tú mencionaste algo sobre eso, pero me gustaría que toques un poquito más a fondo sobre eso, porque hay muchas personas que malinterpretan lo que dice en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo habla y le dice: apartadme a Saulo y a Bernabé. Entonces lo toman como unos apóstoles en ese momento. Entonces me gustaría que tú expliques ese versículo. Amén. Amén, amén. Bien, primeramente vamos a entrar a ese falso argumento, que es un falso argumento que usan los falsos, con todo respeto, pero es la verdad, falsos apóstoles de la prosperidad. Ellos dicen que hay 3 categorías de apóstoles: el apóstol del Padre, que fue Jesucristo, Hebreos capítulo 13, y que el Hijo envía 12, Juan 20:23, y que esos 12 envían a otros. No, perdón, que el Espíritu Santo envía a otros. Bueno, primeramente vamos a dejar en claro una cosa, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo es el enviado del Padre, sí, pero Él no está al mismo nivel que sus apóstoles. El siervo no es más que su Señor, y el discípulo no es más que su maestro. ¿Qué se creen estos falsos apóstoles? En primer lugar, gracias. En primer lugar, no están al mismo nivel. Así que Cristo es enviado del Padre, sí, pero Cristo es enviado con una misión distinta de los apóstoles. Cristo es enviado a predicar el reino del evangelio, a manifestar a su Padre. Cristo es enviado como Mesías libertador para darnos la vida eterna. Él es un enviado del Padre, sí, pero Él no está al mismo nivel de los apóstoles. Él es apóstol de apóstoles. Él es Rey de reyes. Él es Dios. Jesucristo tiene deidad. Jesucristo tiene divinidad. ¿Cómo vamos a poner en el mismo costal a los apóstoles que son discípulos de su maestro al nivel del maestro? Eso es una blasfemia. En términos de lógica es una tontería, en términos bíblicos es una blasfemia, y en términos de misión, la misión de Cristo y la misión de los 12 apóstoles de Cristo no es la misma. Y la jerarquía ni siquiera es la misma. Así que de entrada ese argumento es falso. Ahora, mis amados hermanos, vamos a ver en Efesios 4:11, ¿quién es el que da el ministerio de apóstol? Porque estos cuates dicen que ellos tienen el ministerio de Efesios 4:11. Si tú le preguntas, le mando un saludo a mi hermano Yesid, que me pasó este argumento. Si tú le preguntas a estos falsos apóstoles, si ellos tienen, pregúntales: disculpe, señor, ¿usted tiene el ministerio que menciona Efesios 4:11? Ellos te van a decir: claro, yo tengo el ministerio de apóstol que menciona Efesios 4:11. Pues quiero decirte que el que da el ministerio de Efesios 4:11 es el Cordero, es Jesucristo, es el Hijo de Dios. Vamos a ver en el versículo, desde el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero cada uno
fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y ya después viene en el 11, y él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El que da el ministerio apostólico es Jesucristo, es el Hijo de Dios. Si ellos dicen que no son apóstoles de Cristo, que no son apóstoles del Cordero, gracias a Dios que reconocen que no son apóstoles de Cristo. Gracias a Dios que reconocen que no son apóstoles del Cordero. Qué bueno que reconocen que son apóstoles del Espíritu, pero no del Espíritu Santo, sino del espíritu de error, apóstoles del anticristo. Ahora, mis amados hermanos, Hechos 13:1, vamos a ver cómo la palabra de Dios refuta este falso argumento. En primer lugar, mis amados hermanos, vamos a leerlo. Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, etcétera, etcétera, y Saulo. Cuando el Espíritu Santo mandó a Bernabé y a Saulo, Bernabé y Saulo eran profetas y maestros. Saulo todavía no se manifestaba su ministerio apostólico. Él comenzó como un profeta y un maestro. Y Bernabé no es un apóstol de Jesucristo. En Hechos 14:14, cuando dice los apóstoles, y cuando los apóstoles Pablo y Bernabé, en el original no dice apóstoles, dice enviados. Y a Bernabé se le llama enviado porque acababa de ser enviado por el Espíritu Santo. Pero después de Hechos 13, jamás se le vuelve a llamar a Bernabé apóstol. Jamás se le vuelve a llamar apóstol. Y antes de eso, dice la palabra de Dios que cuando Bernabé vio a Pablo, dice que lo tomó y lo llevó ante los apóstoles. Si Bernabé es un apóstol, ¿por qué no dice y lo llevó con el resto de los apóstoles, con los demás apóstoles? Dice, lo llevó ante los apóstoles. Bernabé no es un apóstol de Jesucristo. El apóstol Pedro no lo menciona como apóstol en sus cartas, no como apóstol en 1 Corintios 15. Bernabé no fue escogido por Cristo como apóstol, no le dio el título de apóstol del Señor Jesús, ni le dio el ministerio. Conclusión, Efesios 4:11 y Marcos 3:13 y más nos demuestra, y Hechos capítulo 1, que Cristo escogió personalmente a sus apóstoles. Cristo. Y el ministerio de Efesios 4:11 lo da Cristo. Así que si ellos dicen que no son apóstoles del Cordero, sino del Espíritu, no tienen el ministerio apostólico de Efesios 4:11, por tanto, no tienen el ministerio de apóstol de la Biblia, porque ese ministerio lo da Cristo. Ahora, el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es Dios. Cristo es Dios. 1 Corintios 12 dice que Dios ha puesto en la iglesia apóstoles, maestros y todos los dones. Claro, pero Dios puso esos ministerios por medio del Hijo, por medio de Jesús. Es decir, es el Padre por medio del Hijo poniendo los ministerios en la tierra. Y cuando Cristo asciende a la diestra del Padre, reparte los dones. Así que ellos tienen que probar, en conclusión final, que la Biblia nos habla de dos grupos de apóstoles. Esto es clave. Ellos tienen que probar dos grupos de apóstoles diferentes. Tienen que probar un grupo de apóstoles, de 12 apóstoles constituidos por el Cordero, y un segundo grupo de millones de apóstoles enviados por el Espíritu, y estos apóstoles son inferiores a los 12 apóstoles del Cordero. Tienen que probar dos grupos de apóstoles en la Biblia, uno superior y uno inferior, porque el segundo grupo no tiene poder, no tiene autoridad. Dígame cuántos muertos han resucitado estos falsos apóstoles. Díganme cuántos enfermos han sanado estos falsos apóstoles, cuántos ciegos han visto, cuántos sordos han escuchado, cuántos paralíticos se han levantado. Son mentirosos, no tienen poder, no tienen autoridad. Ellos se inventaron ser un segundo grupo, pero Efesios 4:11 dice, porque él mismo constituyó a unos. Otra versión dice a algunos. Es un solo grupo, no dos grupos, un solo grupo. Y ese grupo, según Marcos 3:3, lo componen 12, porque dice, y él constituyó en todo, solamente escoge como apóstol a 13 discípulos. Escoge a 12. El número 12 cayó y perdió su ministerio. Después de Judas, díganme ustedes a quién escoge Cristo. A Pablo. Hechos 9:15.
Hechos 9:15, Gálatas 1:1. Cristo solamente escoge a 13. Cuando cae Judas, Cristo escoge a Pablo. Los apóstoles escogen a Matías mediante suertes, pero Cristo escoge a Pablo. La elección de Matías es inválida porque el que da el ministerio de apóstol no son apóstoles ordenando apóstoles, es Jesucristo ordenando apóstoles. Por eso estos tipos no tienen el ministerio de apóstol, porque no es un apóstol ordenando a otro apóstol. Díganles quién los envió, quién los ordenó. ¿Los ordenó otro apóstol falso o los ordenó un pastor? Pero en la Biblia no, pastor no ordena apóstol. Apóstol no ordena apóstol, es Cristo el que ordena a los apóstoles. Y el último de todos al cual escogió Jesucristo se llama Pablo. Así que, mis amados hermanos, es verdad que el Espíritu Santo puede vindicar ministerios, pero bíblicamente el Espíritu Santo en Cristo escogió los, aunque el Espíritu en todas partes y está en el plan de Dios y él también es Cristo que hace la elección, la selección directamente. Si no son apóstoles del Cordero, qué bueno, no son apóstoles de Cristo, porque Efesios 4:11 demuestra que ese ministerio lo dio Cristo y nadie más. A mí no sé cuánto tiempo nos quede. Adelante, mis amados hermanos. Amén, amén. Ahí en la pantalla hay otra pregunta que dice, también dice que los 5 ministerios no pueden estar incompletos en estos tiempos, que cómo puede estar el cuerpo de Cristo incompleto. Ok, vamos a... Dame un segundo por aquí. Bueno, en primer lugar, mis amados hermanos, es necesario entender una cosa. Es necesario entender que nosotros sí creemos en Efesios 4:11. Todos los que creemos que el ministerio apostólico le fue dado únicamente a 12 discípulos. Cuando digo 12, nótese y que tiene que quedar claro que ya se da por hecho que Judas cayó y Pablo tomó su lugar. Nosotros sí creemos en Efesios 4:11. Creemos en 5 ministerios. El detalle, mis amados hermanos, es que el ministerio de apóstol, el ministerio apostólico, sigue vigente hoy en día, pero no como un ministerio personal. Sigue vigente como por medio de los escritos que ellos hicieron. El ministerio apostólico sigue vigente por medio de el fundamento que ellos pusieron. Tenemos que entender la exégesis y la hermenéutica con la ayuda del Espíritu Santo. El capítulo 2 de Efesios es el contexto del capítulo 4. Y Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. El fundamento de apóstoles y profetas es esto, la palabra de Dios, es la Biblia. Este fundamento es el que está representando a los apóstoles hoy en día. Profetas, maestros, evangelistas y pastores edifican a la iglesia con este fundamento. El apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 20, versículo 32, los encargo a la palabra de su gracia, la cual tiene el poder de edificarlos. Es la palabra de Dios por medio de los ministerios edificando a la iglesia. Entonces, claro que los ministerios están completos. Lo que pasa es que la misión de apóstol no es la misma misión de un pastor. La misión de un apóstol no fue la misma misión de un evangelista, ni de un maestro, ni de un profeta. En su tiempo ellos llevaron todas esas funciones, pero su principal meta fue poner el fundamento. Es decir, en español, predicar a Cristo por primera vez en la historia a nivel universal, de manera infalible, inspirados por el Espíritu Santo, con la palabra hablada y la palabra escrita. Los que vivieron en el tiempo de los apóstoles pudieron escuchar la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, infalible, hablada, pero también la leyeron escrita. Nosotros ya no tenemos a los apóstoles vivos, pero tenemos los escritos que ellos dejaron, la palabra de Dios, el fundamento. Primera de Corintios 3:15, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, los 5 ministerios siguen siendo para edificación de la iglesia. ¿Cómo? Construyendo sobre el fundamento que dejaron los profetas de Israel y los apóstoles de Jesucristo. Por último, otra vez, Efesios 4:11 dice, hay que poner mucha atención en esta palabra, porque él mismo constituyó a algunos apóstoles, pero cuando habla del resto de ministerios dice a otros pastores,
a otros evangelistas, a otros profetas, a otros maestros. No hay ninguna distinción, no hay ninguna singularidad, no hay nada que nos indique que hay un límite. Pero cuando habla de los apóstoles, dice a unos, solamente a algunos les dio el ministerio de apóstol. ¿Cuántos? 13. Judas cae y después de Judas, Cristo escoge a Pablo. Los apóstoles escogieron a Matías, sí, pero Cristo escoge a Pablo. Y Efesios 4:11, Marcos 3:13, Hechos 1:1 y Primera de Corintios 12 demuestra que es Jesucristo el que da el ministerio apostólico, no los apóstoles. Estos falsos apóstoles de hoy los ordenan otros apóstoles falsos, los ordenan otros pastores o se autonombran. Pero eso no lo dice la Biblia, mi amigo. Eso no tiene fundamento. Ellos no pueden probar no tienen pruebas de su ordenamiento. No pueden probar que Cristo los escogió, que Cristo los envió, que Cristo les dio el ministerio. Por eso dicen que no son apóstoles de Cristo, sino del Espíritu. Claro, del espíritu del anticristo, del espíritu de error, del espíritu de la apostasía. No son apóstoles de Cristo. Porque si fueran apóstoles, si ellos realmente tuvieran el ministerio de Efesios 4:11, Cristo es el que ordena. En Efesios 4:11 es Cristo el que ordena. Si ellos no son apóstoles de Cristo, entonces su ministerio no es el que está en la Biblia. Es otro ministerio. Fuera de la Biblia, un falso evangelio, un falso ministerio, no el que está en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es clara. Voy a terminar con esto. No sé cuánto tiempo me quede. Si me quedan 5 minutos, 6 minutos, ¿me pueden decir, amado hermano, para terminar? ¿Cuánto tiempo me queda? Porque creo que había... Es otra pregunta, porque quiero hacerte algunas preguntas. Entonces quiero que abunde más rápido. Te voy a hacer una pregunta donde esto se está viendo muchas veces. Es más, en las redes sociales vemos como Guillermo Maldonado, amén, donde dice de que ellos son unos padres espirituales, que los apóstoles hoy en día son unos padres espirituales y aquellos que no están con esa cobertura, entonces estarán sin bendición, digámoslo así. O sea que los apóstoles ahora prácticamente dan cobertura y son padres espirituales. Yo quiero que rápidamente, porque yo sé que mi hermano John va a tener otra pregunta, nos explique eso, donde ellos dicen que son la cobertura, que si tú no estás con ellos, pues no la tienes y que son padres espirituales. Ok. Dice la palabra de Dios en Proverbios 36. Toda la palabra de Dios es limpia y ella es escudo para los que en ella confían. Dice el rey David, Jehová es mi escudo, Jehová es el que levanta mi cabeza. Nuestra cobertura es la palabra de Dios. Nuestra cobertura es la doctrina de Cristo. El que nos protege, el que nos cubre, el que nos guarda es el Espíritu Santo. Ahora, los verdaderos apóstoles, no los falsos apóstoles de plastilina, de cartón, de vidrio, no esas copias que sacaron ahí en una fotocopiadora del ciber. No los piratas, no. Los verdaderos apóstoles sí ordenaron pastores, claro, pero los verdaderos apóstoles, no los falsos apóstoles. Ellos están probando que un apóstol tiene poder para ordenar un pastor, pero un verdadero apóstol, no ellos, porque ellos ni siquiera están en la Biblia. ¿Dónde está su nombre en la Biblia? ¿Quién los ordenó? Primera refutación. Segunda refutación. Mateo 23:9, a nadie llaméis padre en la tierra. Ellos te van a sacar al padre Abraham. Sí, pero la Biblia dice que llamemos padre Abraham. Sí, pero Abraham es padre por causa de la promesa de su hijo, de su descendencia, de Jesucristo. Se le llama patriarca espiritualmente por causa de Jesucristo, pero no se le llama padre espiritual en el contexto de que él sea, por ejemplo, un pastor de una obra local. Tenemos que leer el contexto de Mateo 23. ¿A quién le está hablando Cristo? A los fariseos. Fariseos hipócritas que aman las primeras sillas y que los hombres le digan rabí, rabí. Pero ustedes no deben pedir que le llamen rabí. ¿De qué está hablando Cristo? Más abajo dice, porque el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Él está hablando de la soberbia. En este caso, Abraham jamás pidió que le llamaran padre. Llámenme padre porque yo soy su padre espiritual. No, porque ese espíritu no estaba en Abraham, pero ese espíritu sí está en los falsos apóstoles de hoy. Ahora, Cristo dice también, a nadie llaméis rabí en la tierra. Entonces no le puedo llamar maestro al maestro de la escuela, dicen ellos. No le puedo llamar
maestro al maestro que Cristo instituyó en Efesios 4:11. Una cosa es ser un maestro, una cosa es tener el oficio de un maestro de una universidad, otra cosa es tener el oficio de maestro según el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te ha dado ese don, y otra cosa es que tú quieras que la gente te llame maestro porque quieres alimentar tu ego y tu megalomanía. Eso es lo que Cristo está prohibiendo, que los hombres se enaltezcan. Estos soberbios se enaltecen sabiendo que Cristo fue un hombre humilde que nació en un pesebre. Así que, mis amados hermanos, también te sacan la de Pablo, que Pablo le dice a los corintios: aunque te hieres muchos maestros, no tendréis muchos padres, porque padre solo yo. ¿Por qué? Porque yo los engendré en el evangelio. Pero estos mentirosos no nos han engendrado en el evangelio. Ha sido el Espíritu Santo, por medio de los escritos de los apóstoles, el que nos ha engendrado en el evangelio. Y Pablo jamás le ordenó a los corintios que le llamaran padre. Así que ese argumento queda refutado. Otra pregunta de mi hermano John, adelante. Amén. Amado, hay una pregunta que también es de controversia. Sí. Dicen de que Pablo no entra dentro de los 12 apóstoles porque él no vio a Jesús, porque ¿Quién? Él quedó ciego. Pablo. ¿Pablo? Sí, dice que Pablo Bueno, nunca vio a Jesús porque él estaba ciego. Bueno, mis amados hermanos, en primer lugar, ahorita me estoy acordando de mi pastor Marcelo Fuentes, que también se apasiona mucho con este tema. Ahorita me está gritando desde abajo. Dios bendiga a mi pastor. Hermanos, nadie lo vio. Fíjense bien en esto, anótenlo. Ninguno de los apóstoles, ninguno de los discípulos vio a Cristo cuando él se levantó de la tumba. Repito, ninguna persona vio a Cristo cuando él se levantó de la tumba. ¿Cómo lo vieron? Se les apareció en una visión, obviamente real. Cristo se les apareció y se les manifestó. Primera de Corintios capítulo 15, 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, apareció Jacobo, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Entonces Pablo sí lo vio. ¿Por qué? Porque se le apareció. Y aunque en Hechos capítulo 8, si no me equivoco, 9, en el camino a Damasco, él ciertamente quedó ciego, pero después se le vuelve a aparecer en Hechos 22 y 23. Vamos a leer rápidamente, anótenlo, para la prueba de que sí lo vio. Hechos capítulo 23, versículo 11, si no me equivoco, dice, gloria al Señor Jesús. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques de mí en Roma. Ahí Cristo se le aparece a Pablo. En Hechos 22 se le vuelve a aparecer otra vez. Y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y lo vio, que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio cerca de mí. También en 1 de Corintios 9 dice el apóstol Pablo: no soy apóstol, no he visto al Señor. Sí lo vio. Y es testigo de la resurrección, mis amados hermanos, porque en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo dice que él es un testigo de que Dios levantó a Cristo de los muertos. Amén, mi hermano. Adelante. Gloria a Dios. Amado, también dicen que los apóstoles de hoy en día, los que se autoproclaman apóstoles, dicen dos cosas: que solo ellos tienen el derecho de juzgar, condenar y sentenciar. Y dicen que también ellos solo son los que abren los caminos. Los apóstoles de hoy dicen que ellos son los que abren el camino. Amén. Quiero tu opinión. Bueno, en primer lugar, juzgar en el sentido de, por ejemplo, como cuando el apóstol Pablo juzgó casos de inmoralidad en las iglesias que él plantó. Ciertamente los apóstoles de la Biblia hicieron eso, pero vuelvo a repetir, amados hermanos, los verdaderos apóstoles de la Biblia, ellos no son apóstoles. Ellos primero tienen que probarte a ti que ellos son apóstoles de Jesucristo, pero no lo van a poder probar porque el último de todos los apóstoles que Cristo escogió fue a Pablo. Ellos no pueden contra eso. Eso se llama falacia de petición de principio, porque ellos están probando que los apóstoles bíblicos podían juzgar, como juzgaron los casos de inmoralidad, podían
juzgar, emitir juicio como Pablo que entregó a Satanás, a Himeneo y Alejandro por blasfemar. Pero Pablo, el verdadero apóstol, no los falsos apóstoles, ellos no tienen ninguna autoridad porque son falsos apóstoles que demuestren su apostolado. Ahora, ¿quién abre camino? Bueno, dice la palabra de Dios que Jehová es el que va como poderoso gigante abriendo camino delante de nosotros. Y dice Jehová, dice el Espíritu, cuando habla en este caso del profeta Juan el Bautista, dice, ¿sí? Preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y dice ahí claramente que el Espíritu de Dios estaba sobre ese hombre. Dice en Juan capítulo 1 que había un hombre enviado de Dios llamado Juan. O sea, el Espíritu Santo usó a Juan para abrir el camino, pero es el Espíritu Santo el que lo hace. Los apóstoles fueron a predicar el evangelio, claro, pero el que abre el camino es Dios. Y vuelvo a lo mismo, ellos no han podido probar que son apóstoles de Jesucristo, porque el ministerio apostólico lo tuvieron que haber recibido de Cristo y no lo tienen. ¿Dónde está su poder? ¿Dónde está su autoridad? ¿Dónde están sus milagros? ¿Dónde están sus mandamientos canónicos? ¿Por qué citan la Biblia? Si ellos tienen la revelación, ¿por qué usan la Biblia? Total, son apóstoles. Son mentiras, mis amados hermanos. Siguiente pregunta, por favor, hermano. Amén, hermano. Gloria a Dios. Bueno, la siguiente pregunta que también muchos se hacen es que dicen que hay varios tipos de apóstoles. En estos tiempos dicen que hay varios tipos, como por ejemplo, dicen que hay apóstoles pioneros, apóstoles de talla mundial y apóstoles de ciudad. ¿Qué opina usted respecto a eso? Bueno, en primer lugar, mis amados hermanos, ¿me puede traer la Biblia, Reina Valera, por favor, pastor? Es que está distinta. Ok. Que den el fíjese bien, cuando le vuelvan a decir esa tontería, digan que dice está diciendo. ¿Dónde está escrito lo que usted está diciendo? Cristo solamente ordena un solo grupo de apóstoles, Efesios 4:11, porque él mismo constituyó a algunos, solamente a algunos ser apóstoles. ¿Cuántos? Marcos 3:13, él constituyó a 12. Así que no hay tres grupos de apóstoles, uno superior y otro inferior, porque Cristo le dijo a sus apóstoles, ustedes ven que los reyes de la tierra se enseñorean sobre las naciones y ejercen sobre ellas potestad, pero entre vosotros no será así, sino el que quiera, el que quiera ser el mayor, será el menor de vosotros. El Señor Jesucristo prohibió las jerarquías en la iglesia. El Señor Jesucristo establece 12 apóstoles para que juzguen a las 12 tribus de Israel. 4 o 5 tipos de apóstoles, 2, 3, 4, 5 grupos diferentes de apóstoles. ¿Dónde están sus tronos? Y Cristo más abajo dice, porque todo aquel que deje padre o madre recibirá lo doble y la vida eterna. Así que si estos falsos apóstoles no tienen trono, Cristo es un mentiroso entonces. ¿Acaso no dice la Biblia que Dios no hace excepción de personas? No, lo que pasa es que como ellos no tienen el poder de los apóstoles verdaderos, como ellos no tienen la autoridad de los verdaderos apóstoles, como ellos no pueden probar ningún milagro poderoso, ninguna vindicación poderosa, como ellos no tienen nada, como son mentirosos y engañadores, se inventan cuentos para engañar a la gente. Pero Cristo solamente escogió un solo grupo, no 2 ni 3. Aquí no interesa si son diferentes, si son inferiores, si son superiores. Cristo solamente escoge un solo grupo. Quiero terminar con esto. Mateo 28, nada más para que no se me vaya a lo que estaba hablando hace rato rápidamente. Bueno, gloria al Señor. Ok, Mateo 28. Ok, un segundo, mis amados hermanos, que se me mueve el ventilador, las hojas. Gloria a Dios. Ya voy. 28. Ok, dice aquí, dice, pasado el primer día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ok, vamos a leer aquí abajo. Dice en el versículo 8, dice,
Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Ahora, dice aquí en el 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. En Marcos 16:15 dice que finalmente se le apareció a los 11 mismos cuando estaban reunidos en la mesa. Entonces Cristo solamente se le apareció a sus discípulos y a sus apóstoles, pero nadie lo vio cuando se levantó de la tumba. Adelante, mi hermano. Amén, amén. No sé si de pronto tenías algún otro guión, o no sé si de pronto tenías algo más para volver a una segunda sesión sobre preguntas después de la segunda intervención. Ok, entonces ahorita una segunda intervención y después otra sección de preguntas y respuestas. Ok, está bien, mi hermano. Bueno, vamos a hablar sobre el caso de Matías y el caso de Pablo. ¿Quién toma el lugar de Judas Iscariote? ¿Quién es el que toma el lugar de Judas Iscariote? ¿Matías o Pablo? Bueno, primeramente, Hechos capítulo 1, 25 nos dice esto: para que reciba parte del ministerio y apostolado, del cual Judas se apartó, otra versión dice desertó, para irse a su propio lugar. Judas Iscariote perdió su ministerio por su traición. Tal como lo dice el libro de los Salmos, mis amados hermanos: sea su habitación hecha desierta y que otro tome su oficio. Ahora la pregunta es: ¿quién toma el lugar de Judas Iscariote? ¿Pablo o Matías? Primeramente, hay que hacer énfasis que 1 Corintios 12 dice: porque a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Entonces, el que pone a los apóstoles es Dios. No es un apóstol ordenando a otro apóstol. No es un pastor ordenando a un apóstol. No, es Dios poniendo a los apóstoles. Si hay otros apóstoles, ¿quién los envió? ¿Quiénes son y quién los está ordenando? Nadie se autonombra. Ahora, mis amados hermanos, Efesios 4:11 demuestra que el que da el ministerio de apóstol es el Señor Jesucristo. Efesios 4:11 demuestra que el que da el ministerio de apóstol es el Señor Jesucristo. Y en Hechos capítulo 1:2 dice que el Señor Jesús se le apareció a sus apóstoles, dice, después de darles mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. El que escoge y selecciona a sus apóstoles es Cristo. No son los apóstoles escogiendo apóstoles. En primer lugar, la elección de Matías no fue válida. ¿Por qué? Porque, como lo acabo de decir, el que da el ministerio de apóstol es Cristo y no los apóstoles. Los apóstoles, sí, escogieron a Matías mediante suertes. Oraron, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Pero, mis amados hermanos, su oración no fue respondida. El Espíritu Santo no les habló. El Espíritu Santo no les vindicó. También echaron suerte sobre Jonás. Oraron a otros dioses y echaron suerte sobre Jonás. Eso no prueba absolutamente nada. Eso prueba simplemente que los apóstoles se precipitaron y se equivocaron en ese aspecto que no fue un aspecto canónico. No fue en una predicación, en una enseñanza, no. Fue en un aspecto que ellos actuaron como seres humanos. Ahora, mis amados hermanos, las decisiones infalibles de la iglesia las toma el Espíritu Santo, no los apóstoles. Las toma el Espíritu Santo. Hechos 13:1. Y el Espíritu Santo dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo. Es el Espíritu Santo el que habla y el que toma la decisión final. Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no ponerles ninguna carga más. Entonces, si el Espíritu Santo no habló, si el Espíritu Santo no respondió su oración, entonces el Espíritu Santo no tomó la decisión infalible en el caso de Matías, sino que fueron los apóstoles. Lo que demuestra la elección de Matías es que los apóstoles escogieron a Matías. Pero
La palabra de Dios jamás le llama a Matías apóstol, ni siquiera en ese pasaje le llama apóstol. Dice, y fue contado con los 11, pero nunca dice que Matías fue un apóstol de Jesucristo, ni siquiera le da el nombre de apóstol, porque Lucas sabía que fue escogido por los apóstoles, pero no por Cristo. En diferencia, por el contrario, Cristo, en lugar de escoger a Matías, escoge a Pablo. Hechos 9:15. Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación o por oficio y escogido para el evangelio. El Señor Jesucristo le dio al apostolado, el ministerio de apóstol, directamente a Pablo. Hechos 20:24, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Romanos 1:3-4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, de quien recibimos la gracia y el apostolado. Entonces, que prueben en la Biblia, capítulo y versículo, cuando Cristo escoge a Matías como apóstol. Primera pregunta para los falsos apóstoles, con amor y respeto lo digo. Segunda pregunta para los falsos apóstoles. Demuéstrenme con capítulo y versículo cuando Cristo le da el ministerio de apóstol a Matías. Cuando Cristo escoge a Matías como apóstol, cuando le da el ministerio de apóstol, cuando le da el título de apóstol, cuando le envía. Nunca. Es más, como ya lo dije, el propio Hechos capítulo 1, versículo 20 en adelante, dice Lucas cuando escribe, y fue contado con los 11. ¿Se dan cuenta que no le llama apóstol? Porque Lucas sabía que no era apóstol de Jesucristo. Él simplemente registró lo que los apóstoles hicieron, que los apóstoles escogieron a Matías. Cierro con esto en este punto que estoy hablando, claro. Gálatas 1:1. El apóstol Pablo, en aquel tiempo, 1 Corintios 9 nos habla. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios 9, ¿verdad? Si para otros no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. No soy apóstol, no he visto al Señor Jesús. En otra parte dice, porque nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. En aquel tiempo había una discusión, porque los judíos aceptaban a Matías como el número 12 entre los apóstoles de Cristo. Y los gentiles aceptaban a Pablo como el número 12, como el que tomó el lugar de Judas. Por eso Pablo hace una aclaración en Gálatas 1:1 defendiendo su ministerio. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre. Es decir, a mí, a Pablo, no me dieron el ministerio los apóstoles. A mí, Pablo, no me dieron el ministerio mediante suertes. A mí, Pablo, ¿quién me dio el ministerio? Otra vez, Pablo, apóstol, no de hombre, es decir, no por los apóstoles, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Esa es la enorme diferencia, que Pablo recibe el ministerio de apóstol directamente por Jesús. Y Jesucristo se le aparece, le da el título de apóstol, el nombre de apóstol, le entrega el evangelio, le da el poder canónico, la inspiración divina para dar mandamientos infalibles de Dios y lo envía directamente. 5 cosas. Lo hace testigo de su resurrección. Pero dígame cuándo Cristo se le aparece a Matías y lo escoge como apóstol y lo envía y le da el ministerio de apóstol. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ninguna parte. Tanto así que el propio Lucas, en Hechos capítulo 1, 20 en adelante, no le llama apóstol a Matías. Dice que fue contado con los 11. Ahora, esto resuelve la duda y demuestra que el que tomó el lugar de Judas Iscariote fue Pablo y no Matías. ¿Por qué? Otra vez, porque Cristo solamente escoge 13 discípulos. La Biblia nos demuestra que Cristo escoge como apóstoles solamente a 13 discípulos. A 13 discípulos. El número 12, Judas Iscariote, cae y pierde su ministerio. Después de Judas, al único en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, al cual se le aparece y le da el ministerio de apóstol, lo escoge y lo envía directamente, es a Pablo.
Eso demuestra que Pablo es el número 12. Por eso en 1 Corintios 15, cuando Pablo relata las apariciones del Señor Jesús, no menciona a Matías como apóstol. Por el contrario, dice, y al último de todos se me apareció a mí, porque yo soy el último de los apóstoles. En Hechos 20:28, para terminar, para terminar, sí, amén. Ahí está la clave, dice el pastor, porque no menciona a Matías como apóstol. Menciona a todos los apóstoles, pero no menciona a Matías como apóstol. En lugar de Matías se menciona a sí mismo como el último de los apóstoles, es decir, como el número 12. En Hechos 20:28 el apóstol Pablo deja como encargados de la iglesia a los pastores. En 1 de Pedro capítulo 5 el apóstol Pedro deja como encargados de la iglesia a los pastores. Si había otros apóstoles, si Bernabé era apóstol, si Timoteo era apóstol, si Tito, Jacobo, Apolos, Andrónico, Junias, etcétera, si ellos eran apóstoles, ¿por qué no le dejaron como encargados de la iglesia a esos apóstoles? ¿Por qué dejaron a los pastores? Porque solamente 12 hombres tuvieron el ministerio de apóstol. El apóstol Juan fue aquel que recibió la revelación del Apocalipsis y dio los mandamientos a la iglesia. Si había más apóstoles, ¿por qué Cristo no se le apareció a Andrónico o a Junias? ¿Por qué no se le apareció y le dio la visión a Bernabé y le dijo, o por ejemplo, a algún otro apóstol de los que mencionan en la Biblia, que estuviera vivo y le diera la revelación del Apocalipsis para que diera los mandamientos? ¿Por qué no lo hizo? Sí, ok. Porque en este caso, el apóstol Juan era el último apóstol que quedaba con vida. Policarpo no se nombró a sí mismo apóstol, e Ignacio de Antioquía su carta dice que los apóstoles se quedaron que los pastores se quedaron en el lugar de los apóstoles. Esa es mi última intervención. Vamos a terminar con las preguntas que queden. Amén. Amén, qué pena, tenía el micrófono apagado. No sé si ves ahí en la pantalla la pregunta. Dice que los ministerios deben respetar la autoridad del apóstol. Claro, los ministerios tienen que respetar la autoridad del apóstol, sí, de los verdaderos apóstoles. Hermanos, no de los falsos apóstoles. Ahora, los propios apóstoles verdaderos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Pablo comenzó su ministerio, hermanos, los apóstoles, primeros apóstoles, los 11 primeros apóstoles, no veían con muy buenos ojos a Pablo, porque Pablo había perseguido a la iglesia. Sin embargo, cuando Pablo vio que ellos estaban de cierta manera un poco celosos de su ministerio y de cierta manera como que querían boicotearlo, él dijo claramente, yo soy Pablo, siervo de Dios. Además del Espíritu Santo a través de Pedro. Dice que, Amado, si quieres coloca al pastor también ahí para que haga parte de la última intervención aquí. Dígale que entre. ¿Que si quieres hablar? Dígale que entre. Ok, no. Adelante. Sí, simplemente Dios les bendiga, mis hermanos preciosos, Dios les bendiga mucho. Bien, bendiciones, pastor desde Colombia. Sí, mi hermano, bien, Dios les bendiga. Les habla el pastor Marcelo Fuentes, Dios les bendiga mucho. Pues un abrazo fuerte para ustedes, que son siervos de Dios, que aman la verdad, que buscan la verdad y que se interesan por la defensa del Evangelio. En la pregunta que le hicieron de que se deben sujetar a los apóstoles, bien decía nuestro hermano Isaac que a los verdaderos apóstoles. Mas, sin embargo, para aquellos que conocen la palabra de Dios, la palabra de Dios es muy enfática cuando dice que la grey se debe sujetar a los pastores. No sé si usted ha leído esa parte de la Biblia. Sí, hecho de a los buenos pastores, claramente. Sujetaos a vuestros pastores, dice, como aquellos que darán cuenta por sus almas. ¿Qué significa eso? Que en realidad en lugar de los apóstoles quedaron los pastores. Si no dijera, sujétense a los nuevos apóstoles, ¿verdad? Sujétense a los nuevos apóstoles. No, pero no dice así la palabra de Dios. Dice, sujetaos a vuestros pastores. Dice que debemos imitar la fe de los pastores, siempre considerando el resultado de su conducta. Si un pastor obviamente está en pecado, si un pastor nos está predicando una herejía, entonces no debemos sujetarnos a ese pastor, porque ese pastor nos está llevando en un camino de error.
Pero si el pastor está bajo los lineamientos de la palabra de Dios, está cuidando su testimonio, es un hombre que no se enseñorea de la grey, como también lo dice el apóstol el apóstol Pedro, sino que ejerce la palabra de Dios y deja que el Espíritu Santo conviccione a los feligreses. Entonces, eso es un pastor correcto. Sí, mi hermano. Amén, amén. Adelante. Amén, amén. Sí, entonces, sí, gracias. Entonces, mis amados hermanos, como les decía, otra vez vemos la falacia de petición de principio. Gracias, pastor. La falacia de petición de principio es cuando se quiere probar una mentira por medio de una verdad. Repito, la falacia de la petición de principio, esa falacia en la lógica, en el estudio de la lógica o de la filosofía, es cuando una persona te quiere probar una mentira o un falso argumento por medio de un verdadero argumento. Por ejemplo, ellos dicen, los apóstoles tenían autoridad. Sí, pero los verdaderos apóstoles, no los falsos apóstoles. Ellos están probando que los verdaderos apóstoles tienen autoridad, pero no están probando que ellos tienen autoridad porque ellos no son los apóstoles que están escritos sus nombres en la Biblia. ¿Sí me entienden? Es como si yo digo, yo soy apóstol porque Pablo es apóstol. No, yo estoy probando que Pablo es apóstol, pero no estoy probando que yo soy apóstol. Es como si yo digo, yo soy millonario porque Donald Trump es millonario. Estoy probando que Donald Trump es millonario, pero no estoy probando que yo soy millonario. Ellos nunca han probado y nunca podrán probar que son apóstoles de Cristo. ¿Por qué? Simplemente porque los apóstoles pusieron el fundamento, Efesios 2:20, y 1 Corintios 3:15 dice que nadie puede poner otro fundamento. Si ese fundamento ya está puesto, ¿quién más va a hacer ese trabajo si ya está puesto? ¿Sí? Y además, porque el apóstol Pablo deja claro en 1 Corintios 15 que él es el último de todos los apóstoles. Y porque solamente hay 12 tronos para 12 apóstoles y 12 cimientos con 12 nombres para los 12 apóstoles del Cordero. No hay más apóstoles de Jesucristo el día de hoy. Y como bien dijo el pastor, los que se quedan en lugar de los pastores, según Hechos 20:28, Primera de Pedro capítulo 5 y la literatura patrística como testigo histórico, son los pastores. Y Hebreos capítulo 13 nos dice, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. No debemos sujetarnos a los falsos apóstoles, sino a los pastores, siempre y cuando den frutos de que realmente están viviendo una vida de santidad, de que están predicando una sana doctrina, etcétera. Si tu pastor el día de mañana predica que no existe el infierno, predica que el Apocalipsis ya se cumplió, predica que Jesucristo es el arcángel Gabriel, entonces no te salgas caminando, vete corriendo de ahí y busca otro pastor que esté en armonía con las Escrituras y con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Por acá me están escribiendo por el WhatsApp y pues colocaron también, pues escribieron por ahí la pregunta en el chat. Dice que toman el pasaje de 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 28, para decir que primeramente están los apóstoles, y eso pues realmente hay que respetarlo, porque entonces se colocan arriba y dejan al maestro abajo, sabiendo aún que Jesús fue maestro. Bueno, en primer lugar, mis amados hermanos, hay que entender una cosa. Como ya lo dije hace un momento, lo acabo de explicar, la falacia de petición de principio. Estos argumentos son falacias de petición de principio. Porque ciertamente la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 12 que Dios puso primeramente apóstoles. Ciertamente los 12 enviados de Jesucristo fueron los líderes de la iglesia. Sí, el apóstol Pablo lo dice en Gálatas 2:9. Dice, los que tenían cierta reputación de columna, como columnas de la iglesia, Jacobo, Cefas y Juan. Los verdaderos apóstoles cuyos nombres están escritos en la Biblia, ¿tenían autoridad por encima de los demás ministerios? Sí, pero ellos no tienen esa autoridad porque ellos no son los apóstoles que están en la Biblia. O pídale dónde está su nombre en la Biblia. En ninguna parte. Ahora, el apóstol de apóstoles es Jesucristo. El que tiene la principal autoridad sobre toda la iglesia es Jesucristo. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. ¿Qué piensan esos amigos? ¿Se van a autoproclamar papas de Roma? ¿Se van a proclamar los nuevos papas? Porque el obispo de Roma dice que él es la cabeza de la iglesia. Dice que él es el supremo pastor, pero la Biblia dice que el supremo pastor es Cristo. La Biblia dice que el sumo sacerdote es Cristo. La Biblia dice que el que tiene toda la autoridad sobre la iglesia es Cristo.
Entonces, hoy en día, para empezar, no hay apóstoles de Jesucristo. Y los que se autonombran apóstoles son falsos apóstoles, en primer lugar, ¿sí? Y aún en el tiempo de los apóstoles verdaderos, el que siempre tuvo toda la autoridad sobre la iglesia, suprema autoridad, es Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia, porque Él es el príncipe de los pastores y porque Él es el apóstol de apóstoles. Entonces, hoy en día, esa escritura de 1 Corintios 12 solamente nos enseña que en el tiempo de los apóstoles, ellos estuvieron como primer lugar en los ministerios. Ellos, los verdaderos apóstoles, no los falsos apóstoles. Hoy en día, los que están al frente de la iglesia son los pastores. Por eso dice la Biblia, sujetaos a vuestros pastores. Esa es la respuesta. Listo, amado. Una última pregunta, y eso sí quisiera que me apoyaran ahí con el capítulo o con el pasaje de Mateo, capítulo 24, versículo 5. Amén. ¿Cuál es la pregunta concreta? Bueno, yo quiero que lo que pasa es que dicen, según la palabra aquí, y me ubico, voy a buscarla. Mateo 24, 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, ahí esos son unos de las señales del fin, pero muchas personas dicen de que hay verdaderos apóstoles, y que aquí en esta parte habla sobre personas que se van a autonombrar apóstoles siendo falsos. O sea que sí hay apóstoles ahora en la actualidad según, pero van a haber unos que van a ser falsos según ellos, pues, teniendo en cuenta este versículo. Ok, mira, hermano, eso que usted me comenta se llama falacia de eisegesis. La falacia de eisegesis es añadirle a la Biblia lo que ella no está diciendo. Mateo 24:5 no dice que va a haber en ese tiempo apóstoles o nuevos apóstoles. Lo que ellos tienen que probar es dónde en la escritura se nos enseña que después de los 12 apóstoles se levantarían otros apóstoles, una nueva generación de apóstoles inferiores, no ordenados por Cristo, sino por el Espíritu. Y ni siquiera dicen el Espíritu Santo. Muchos dicen los apóstoles del Espíritu. Pues, ¿cuál Espíritu? Entonces, mis amados hermanos, eso es una falacia de eisegesis porque Mateo 24:5 no está diciendo que el ministerio de apóstol le fue dado a más de 12 discípulos. Mateo 24:5 no nos está diciendo que después de los 12 apóstoles habría más apóstoles de Jesucristo. Mateo 24:5 nos habla en su contexto de las señales del fin y nos dice que vendrán muchos falsos profetas en el nombre de Jesús diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así que esos amigos, la palabra Cristo significa ungido. Ellos se hacen llamar los ungidos, es decir, los Cristos. Pero Cristo dijo que son falsos profetas, lobos rapaces. Apocalipsis 2:12 nos enseña que ya había falsos apóstoles desde el tiempo de los apóstoles de Jesucristo verdaderos. El apóstol Pablo dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, no es que hoy en día hay falsos y verdaderos, no. Es que en el tiempo de los apóstoles había falsos y verdaderos. Mueren los verdaderos apóstoles en Cristo, en el Señor, y solamente se quedan los falsos apóstoles. Otra vez, en el tiempo de los apóstoles había falsos apóstoles y verdaderos apóstoles. Apocalipsis 2:12, también el apóstol Pablo lo menciona en sus cartas a los Corintios, cuando dice, porque estos, me parece que es 2 Corintios capítulo 11, cuando dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero cuando mueren los verdaderos, solamente quedan los falsos. Y desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros días, toda persona que diga que es apóstol de Jesucristo es falso, porque los únicos verdaderos ya no están en esta tierra, están en la presencia del Señor Jesucristo. Amén.
Adelante, hermano. No sé si quieres agregar algo más, Andrés, para terminar la transmisión. Andrés, ¿me escuchas, Andrés? No sé si quieres agregar algo más. Parece que se congeló la imagen. Sí, pues parece que Andrés está teniendo algún problema con su celular. Pues nada, hermano Isaac, creo que todo está claro, ¿cierto? Pues según la palabra, porque no es por lo que dijo Isaac, no es por lo que dijimos nosotros, no es por nada, es por la palabra. Pues las cosas son como son, la palabra está hecha, está pues escrita con un fin, ¿cierto? Leerla, escudriñar, aprender cada vez más y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, porque no solamente es leer, sino ir más allá de eso, ¿cierto? Pues no sé, Amado, si gustas despedirte de la transmisión, de todas aquellas personas que están conectados y pues volver a hablarnos de dónde te congregas y pues tu canal de YouTube para seguirte. Amén. Bueno, los saluda desde Nayarit, México. El canal se llama M. Isaac Fuentes. Perdón, estoy un poco afónico. Me congrego en la congregación Iglesia de Jesucristo, el Lirio de los Valles, con el pastor Marcelo Fuentes Santiago. En YouTube me encuentran como M. Isaac Fuentes y en Facebook como Isaac Fuentes. Quiero terminar con una invitación, hermano John. Cualquier persona, con todo el respeto y amor, yo reconozco que soy muy apasionado para defender la palabra de Dios. Muchas veces se me pasa un poco la manita a la hora de atacar los argumentos, pero no es para ofender a nadie. Yo los amo y les hablo duro, la verdad, porque quiero que yo sea salvo y que ustedes sean salvos. Cualquier persona de Colombia o de cualquier parte de Latinoamérica o del mundo que quiera debatir conmigo sobre el tema del apostolado, si hay apóstoles de Jesucristo hoy o no, puede contactarme, el número que aparece en la pantalla, más 52 311 128 81 42. Personas de Colombia, de cualquier concilio, de cualquier congregación que crean y defiendan que hoy hay apóstoles de Jesucristo, los invito respetuosamente y los reto con todo amor y respeto directamente de frente a un debate. Si ustedes creen que lo que dicen es verdad, demuéstrenmelo con la palabra de Dios, porque pueden engañarse a sí mismos, pueden engañar a las personas que no conocen las Sagradas Escrituras, y no lo digo porque yo las conozca, ¿verdad? Pero a Dios no lo pueden engañar. Gálatas capítulo 6 nos enseña el apóstol Pablo: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. No tengo temor, mi vida está en las manos del Señor, yo sé que Él es el que me protege. Estoy trabajando en un libro contra los falsos apóstoles, se llama El falso apostolado de hoy o El falso apostolado moderno. Va a ser un libro, si Dios quiere, un ebook, un libro digital que lo vamos a poder enviar en una versión digital para que usted lo pueda leer en su celular, en su tabla o en su computadora. Dios quiera que para diciembre, que es cuando tenemos pensado, ya lo tengamos disponible para todos ustedes. Así que ahí está la invitación a debatir cuando ustedes quieran, con la ayuda de Dios. Bueno, Andrés, ya que volviste, no sé si quieres despedirte de la... Amén, gloria al Señor. Bueno, damos primeramente las gracias a Dios por este momento tan especial, por este momento donde el Señor
nos habló a través del siervo, nuestro hermano Isaac Fuentes desde México. A todas las personas que están viendo esta transmisión en vivo, damos gracias siempre por estar pues, siguiendo la página Fuego Santo. Mi hermano Isaac Fuentes, sabemos que te amamos en Cristo, sabemos que aún desde la distancia nos estás apoyando, sabemos que eres una gran bendición para nuestras vidas, así que muchas gracias, amado, por estar con nosotros. Creemos que no será la última vez de que estarás predicando en Fuego Santo, vendrán muchas en el nombre de Jesús, en el tiempo de Dios. Así que, amado hermano, damos gracias y me saludas a tu padre, gloria al Señor. Prontamente tendré ese momento de poder hablar con él. Un fuerte abrazo para el amado pastor. Así que, amado, gloria al Señor. No sé si quiera pues despedirse con unas palabras fraternales con los hermanos de Fuego Santo. Sí, amén. Pues toda la honra y toda la gloria pertenece solamente al Señor y Salvador Jesucristo. Quiero agradecer a Dios, primeramente, ¿verdad? Por medio de mi Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que es el que estuvo con nosotros hoy, gracias a Dios, por la oportunidad que me dio de estar aquí, gracias al hermano John Jairo, al evangelista Andrés Ospino, también a mi pastor que me ha aconsejado muchas veces y me ha sido de gran ayuda, ¿verdad? Así que mis amados hermanos, pues muchas gracias por la oportunidad que se me dio de estar aquí. Primero Dios, esperando en Dios que no sea la última vez. Primero Dios, vamos a seguir trabajando juntos, ya sea que más adelante mis hermanos vayan a predicar en el canal que Dios me presta, y por qué no, algún día yo pueda ir a Colombia o ellos puedan venir a México y podamos hacer algo para el Señor de manera personal. Así que Dios les bendiga a todos mis hermanos y muchas gracias por haber visto este video. Amén, gloria a Dios.